Y es que sí, pues para que ustedes las puedan ver más adelante para repasar la clase si necesitan, o para los compañeros que no la pueden ver en vivo, esta clase está siendo grabada. ¿Alguno de ustedes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? No, señor. No sé. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, la clase de hoy eh, depende mucho de dos cosas. Primero, va a partir mucho del ejercicio que realizaron de la tarea, de sus preguntas insomnes que estuvieron muy bien, muy interesantes. Eh, pero va a depender de que si revisaron las correcciones que les hice en su trabajo. Ustedes ya saben, porque así fue el año pasado, que yo siempre les hago correcciones. Entonces hubo varias correcciones repetidas sobre las que vamos a hablar ahorita hace un momento. Por otro lado, la idea de la clase de hoy es que sea cortica como para reparar en parte lo que pasó hace 15 días, que fue una clase re larga, qué pena con ustedes. Entonces, la idea de la clase de hoy es que sea más cortica, tipo 45 minutos, pero va a depender mucho de la participación de ustedes. Si ustedes participan así como de costumbre, es decir, bien juiciosos, bien participativos y abriendo micrófonos y toda la cosa, se va a pasar más rápido, o sea, la clase va a ser más cortica. Si me toca rifarla, pues obvio nos demoramos más. Entonces ya saben, espero como siempre sus participaciones activas ahí por medio del micrófono o pues del chat también, quién sabe. Porque ahora, si cae en cuenta, pues entro con otra cuenta y con el celular ahí sí puedo leerlos en el chat. Pero sin embargo, ustedes saben que yo prefiero que me abran los micrófonos y me hablen. ¿Listo? Voy a empezar a compartir mi pantalla ahora sí para comenzar con el tema de la clase de hoy. A ver, listo. Ahí deberían estar viendo la presentación de PowerPoint. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Vale, gracias. La misma recomendación de siempre. Si en algún momento llegan a dejar de escucharme o a dejar de verme, me pegan el gritico o me escriben ahí por el chat. Yo estoy pendiente a ver qué pasa. Listo, apenas le prendo el puntero láser para fregar con él. Listo. Listo. Bueno, como se ve aquí en el título de la clase, perdón, vamos a trabajar en la tarea que tenían para el día de hoy, en el tema del cual trataba la tarea que tenían pues para el día de hoy, no, sino para el domingo, que tiene que ver con la pregunta insomne y que tiene que ver con cómo está relacionada esta pregunta con el desarrollo de los universos en la literatura de ciencia ficción. ¿Sí? Como hemos visto la clase pasada, toda la literatura de ciencia ficción surge de una pregunta insomne, de una duda respecto de algo que sucede en nuestro universo, que sucede en nuestra realidad. Entonces, ese es un elemento muy importante sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar brevemente sobre el texto de del lugar acuoso de Isaac Asimov. Vamos a hablar brevemente de las características de esa pregunta insomne y vamos a ver, digamos, la introducción, porque pues este es un proceso largo y como les digo, la idea de la clase de hoy es que sea cortica, cómo se comienza el proceso de creación del universo de ciencia ficción y dos cositas, dos, creo que son dos, clave que corregí mucho al momento de revisar sus preguntas insomnes, que seguramente pues, ustedes ya lo revisaron y ahorita entonces podemos hablar sobre eso. ¿Listo? Eso sería todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar con el texto del lugar acuoso, que es un cuento de Isaac Asimov, que les voy contando rápidamente para ponerlos en contexto. Es probablemente uno de los nombres fundadores del género de la ciencia ficción, casi que antes de que el género se llamara así. Asimov había escrito ciencia ficción antes de que se nombrara ciencia ficción a estos textos, a estas historias con estas características. Cuéntenme ahí ustedes, ahí, perdón, ahí que abriendo el microfonito de preferencia, ¿cómo les fue con el cuento? ¿Qué les pareció? Pero de a uno porque si hablan todos al tiempo se escucha es un ruido y no les entiendo nada. Bueno, entonces, hoy qué es, hoy es 5, ¿cierto? Entonces miremos. Uno, 2, 3, 4, 5. Señor Pineda, su merced me aparece de quinto aquí en mi lista. ¿Qué le pareció el texto de El lugar acuoso?
¿Cómo, profe? Es que a mí se me escucha muy recortado. Yo ahí lo estoy escuchando bien. No, que qué dijo, Ah, ya le entendí. que no le escuché Que muy bien. ya le entendí, qué pena. ¿Qué, qué le pareció? Primero estamos comenzando con lo simple. ¿Qué le pareció el cuento del lugar acuoso? Pues como interesante, sí. Listo, muy bien. Elija un compañero para que nos cuente su opinión diferente. No me vayan a decir todos lo mismo. Entonces, elija un compañero para que me dé su opinión respecto del cuento del lugar acuoso. Eh, Chari, que no ha hablado mucho. Ella, que casi nunca habla. Shari, ¿qué te pareció el cuento? Shari, ya no puedes decir que no te sirve el micrófono porque ya ahorita estabas por ahí hablando. Señor. Hágale pues. ¿Cómo Pues, le profe, pareció? pues me pareció interesante, profe, también, porque Porque hablaba de eso, ¿cómo es que es? Extraterrestres, ¿es? sí. Profe, qué pena no responderles, que estoy haciendo el almuerzo. Y, em, pues, porque hablaba así de los extraterrestres y se supone que eso, pues, nunca ha venido a la Tierra, ¿no? Es como real lo que hablaba ahí, pues, en el cuento. Listo. Gracias, Sharik. Ahí le diste, bueno, en primero antes de pasar con las respuestas. A esto me refiero, chicos. Vean que son tres cositas que vamos a trabajar únicamente en la clase de hoy y necesito que participen porque si vamos a tener esos momentos ahí de silencio, pues la clase va a ser más larga. Listo, chicos, por favor. Eso por un lado. Por el otro, das con un elemento clave de la historia, ¿no? Que tiene que ver pues con la trama del cuento, de que según ese cuento el problema es que no es que no existan los extraterrestres ni nada, sino que de hecho ya vinieron y por un malentendido burocrático con una persona, con un ser humano, simplemente decidieron nunca volver. Entonces que por eso es que no se ven extraterrestres, porque pues pucha, ya vinieron, pero tuvieron por ahí un inconveniente, entonces decidieron no volver, nunca jamás de los jamás. ¿Sí? Básicamente esa es como la trama del cuento en general y tiene que ver con la tarea y con el tema que vamos a trabajar en la clase de hoy, que tiene que ver con, como les digo, con la pregunta insomne. Como les decía, todas las historias de ciencia ficción surgen de una pregunta. ¿Sí? Una pregunta que se hace el escritor y desde cuya respuesta se crea la historia y se crea el universo de ciencia ficción. ¿Sí? Entonces, en el caso particular de este cuento que me imagino ahora sí, pues yo parto de darles el beneficio de la duda, ¿no? Entonces yo parto que todos leyeron muy juiciosamente el cuento, ¿no? Entonces, como lo leyeron tan juiciosamente, ¿qué pregunta creen que se le ocurrió a Isaac Asimov cuya respuesta dio origen a este cuento? ¿Qué se preguntaría el mancito que para contestarse esa pregunta escribió este cuento? Los escucho o los leo. ¿De por qué los extraterrestres no vienen a la Tierra? ¿No? ¿Puede ser? Esa puede ser una. ¿Qué otra pregunta puede ser?
pues de que era real, porque digamos el otro mancito, no sé cómo es que se llama, él dijo que pues que no creía en eso y que no sé qué, y pues yo creo que, digamos, él decidió cómo escribirlo, digamos, porque fue en realidad que ellos venían pues de Venus. Exacto. ¿Quién puede ser? Esa puede ser. Personalmente siempre he entendido la pregunta, ese cuento en esa dirección. ¿Quién más? Bueno, les recuerdo, como que también lo vimos en la clase pasada, las preguntas insomnes por lo general son del tipo de qué tal sí, o qué tal qué, o qué pasaría si, cosas por el estilo. Lo que decían Shari y Camilo apunta más o menos a lo mismo y es a una pregunta del tipo, pues hombre, ¿qué tal si o qué tal que los extraterrestres de Venus ya hayan venido? ¿Qué tal que o de Venus o de cualquier otro lado, qué tal que ya hayan venido los extraterrestres, sino que no nos hemos dado cuenta? Entonces, como respuesta a eso, Isaac Asimov escribe este cuento en el que, bueno, efectivamente nos cuenta la historia de que efectivamente sí, ya vinieron y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Qué otra, de pronto ya no cuento, sino qué otra creación parte de la misma pregunta de que qué tal que los extraterrestres ya hayan venido, pero nosotros no nos demos cuenta? Hay una historia muy popular, bueno, una pista más grande, hay una película, de hecho una trilogía de películas muy popular que surge de esa misma pregunta, que surge de la pregunta, ¿qué tal que los extraterrestres ya vivan entre nosotros, pero nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo así, profe? Sí, hay una serie de películas, una trilogía de películas que se contesta esa pregunta, que dice, ¿qué tal que los extraterrestres ya vivan entre nosotros, pero nosotros no nos hayamos dado cuenta? Esa pregunta, esa película responde a esa pregunta. ¿Qué tal que los extraterrestres ya estén escondidos entre nosotros y que no nos hayamos dado cuenta? ¿Qué película trata de eso? Porque de eso es que trata básicamente. Tenemos que decir sí o sí el nombre de la película, profesor. Sí, porque es muy fácil. Esa película, cualquiera, son 3 películas, les digo. Una trilogía, la primera, la segunda y la tercera. Es muy fácil y trata de eso, de extraterrestres que habitan en la Tierra sin que nosotros nos demos cuenta. Las 2 primeras son Mm, viejitas, la última sí es más nueva. no, profe, la verdad yo no la he visto. Sí, la han visto. No, Sí, la han visto. pero No, no se acuerdan. En fin. Profe, La la de primera. hombre o de Bueno, hombre, no hombre sabemos. negro. Eso, Sharik, muchas gracias. ¿Esa no? Hombres de Negro. La trilogía de Hombres de Negro responde a esa misma pregunta. La misma pregunta del lugar acuoso es exactamente la misma pregunta que funciona en Hombres de Negro. ¿Qué tal que los extraterrestres ya hayan venido, pero nosotros no nos hayamos dado cuenta? ¿A qué voy con esto? A que de una misma pregunta pueden salir una infinidad de historias diferentes, ¿sí? De esa pregunta de que qué tal que los extraterrestres ya vivan entre nosotros, pues Isaac Asimov se inventó este cuento que explica por qué no nos dimos cuenta, que es que porque se encontraron con este sheriff y el sheriff estaba de mal genio y no les paró bolas y se confundió y creyó que venían de Venecia y mentiras que venían y ya. Esa es una explicación, una respuesta a esa pregunta. O la trama de las películas, mejor dicho, la trama no, el universo detrás de las películas de Hombres de Negro, según el cual sí, ya vienen hace muchísimos años que vinieron los extraterrestres, sino que están escondidos, tienen sus trabajos y todas sus cosas, pero viven escondidos. Si ven, ambas historias contestan a la misma pregunta insomne de que qué tal que los extraterrestres ya estén viviendo entre nosotros o ya hayan venido y nosotros no nos demos cuenta. ¿Sí? Básicamente, pues esto es como la idea de la imagen que está ahí, de que supuestamente ya están entre nosotros, así común y corriente, así como está este Elgin muy feliz, agarrado a estas 2 personas, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Entonces, a eso voy con la pregunta insomne.
que puede dar pie a muchísimo, una sola pregunta puede dar pie a muchísimas historias, a muchísimos universos diferentes. Todo eso depende pues de la creatividad del escritor y de unos elementos principales. Perdón. En primer lugar, como les acababa de decir, la pregunta insomne o a través de la pregunta insomne es que se da lugar al universo de ciencia ficción. De la respuesta de esa pregunta se crea el universo de ciencia ficción. Entonces está el ejemplo, como les decía, de Lugar Acuoso o de Hombres de Negro, que funciona la misma pregunta para los dos, que el autor o el creador se pregunta, hombre, ¿qué tal que los extraterrestres ya vivan entre nosotros? Entonces, crea un universo, les recuerdo, un universo otro, un universo paralelo, diferente al nuestro, muy parecido, pero no el mismo, no igual al de nosotros. De esa pregunta sale el universo de la ciencia ficción. Para eso sirve la pregunta insomne, porque de la pregunta sale el universo. Entonces, todas las que ustedes me mandaron, bueno, la inmensa mayoría, hubo unas como más flojitas, pero la inmensa mayoría de las preguntas que ustedes me mandaron, pues funcionan en ese sentido, funcionan para crear un universo de ciencia ficción. Entonces, ¿qué tal que alguien se hacía esa pregunta muy seria y muy preocupante y muy relevante? ¿Qué tal que nunca jamás de los jamases volvamos a nuestra vida como era antes? Esa es una pregunta insomne y de la respuesta de esa pregunta surge un universo diferente al nuestro, en el que efectivamente nunca vamos a volver, siempre nos va a tocar encerrados, siempre nos van a tocar clases virtuales, en fin, todo un universo que depende de esa pregunta. Alguien más decía que qué tal de esta situación entonces aparezca un montón de zombies. Esa es una pregunta insomne también que crea un universo diferente al nuestro en el que estamos invadidos por zombies. Y así con todas las preguntas que me mandaron, con todas las preguntas insomnes. ¿Sí? Siempre hay, perdón, un universo que se crea a partir de la pregunta insomne. Además, la pregunta insomne debe dar lugar al novum. Vamos a ver qué tanto se acuerdan de la clase pasada. ¿Qué diablos es el novum? Ahí me cuentan o me escriben. Como el reflejo, lo que pasa a través del espejo. Esa era como la explicación del fantástico. Está relacionado con eso, pero no es eso. Pero no es igual, no es eso, porque si nosotros nos miramos al espejo, no nos vemos iguales, porque lo que usted decía, profe, digamos, la nena se ve, o sea, ella está en la derecha, pero en el espejo se ve a la izquierda, ¿no es así? Algo así que usted está diciendo. Exacto, tiene que ver con eso. El novum tiene que ver con eso, pero no es eso. El novum, les recuerdo, porque este es un concepto que vamos a estar utilizando todo el tiempo en clase. El novum, o le llamaba yo, fue el año antepasado que trabajé este mismo tema con 11, le llamaba yo, perdón, la piedra en el zapato, es decir, un detallito diferente, un detallito que para nosotros inmediatamente nos damos cuenta de que ese universo que estamos leyendo no es nuestro universo, sino un universo paralelo. Eso es el novum, ¿sí? Esa diferencia. Entonces, en el caso del Lugar Acuoso y de Hombres de Negro, el novum es que hay extraterrestres en la Tierra. ¿Sí? Hasta donde sabemos nosotros, hasta donde sabemos, nuestro universo es real, no hay extraterrestres en la Tierra, seguramente los haya por allá, quién sabe dónde, pero lo que es en la Tierra, en nuestro universo, no hay extraterrestres. En estas historias sí hay extraterrestres en la Tierra, eso es el novum, esa pequeña diferencia, o esas pequeñas, porque puede ser más de uno, esas pequeñas diferencias que hay entre el universo real, este de aquí, esta imagen, el universo real y el universo paralelo o el universo otro de la ciencia ficción. Esas pequeñas diferencias, como decía Sharik, el hecho de que aquí en esta imagen la niña está a este lado y en la realidad está en el otro, esas diferencias son el novum, las diferencias que hay entre el universo real y el universo de la ciencia ficción. Este novum, esa diferencia debe estar estrechamente relacionado con la pregunta insomne. Es decir, si su pregunta, la pregunta a partir de la cual ustedes van a empezar a trabajar, por ejemplo, es ¿qué tal que los perros hablen? Por poner cualquier pregunta pendeja que se me acaba de ocurrir. El novum, el desarrollo del universo que ustedes hacen de esa pregunta insomne, tiene que tratar
de que los perros hablan. No puede ser que la pregunta sea, ¿qué tal que los perros hablen? Y en su historia gire alrededor de que nosotros nunca vamos a volver a clases presenciales y de que la pandemia va a ser así para siempre. ¿Sí? Ojo, ese es un error muy común, muy cotidiano. El tema de la pregunta insomne tiene que estar relacionado con el novum de la historia, tiene obligatoriamente que estar relacionado con la diferencia que hay, porque si no, pues qué chiste, ¿para qué se hacen esa pregunta insomne? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí esas dos cositas? Sí, señor. Sí, señor. ¿Necesitan un ejemplo o ahí vamos Sí, bien? señor. Profe, yo sí necesito otro ejemplo. Vale, perfecto. De las dos características o de esta o de esta o de cuál, ok. De la del espejo. Listo. Me voy a salir de la presentación un momento pues para escribir. Porque escribiendo como que me va mejor. Y queda aparte para que lo vean, para que no tengan únicamente que escucharme, sino que aparte también puedan verlo. Entonces digamos que usted arranca, como decíamos, todas las historias de ciencia ficción arrancan de una pregunta insomne. Voy a utilizar la misma que utilicé la clase pasada. ¿Qué tal que, bueno, parecía porque hoy no ha llovido todavía, o al menos no por acá. Pero en fin, ¿qué tal que no vuelva a llover? Digamos que esa es su pregunta insomne. ¿Sí? En esta pregunta insomne hay un novum, es decir, hay una diferencia entre el universo de ciencia ficción y el universo real. Es decir, hasta donde nosotros sabemos, en nuestro universo real va a volver a llover eventualmente. De hecho, pues está todo tapado y hace frío, gris. Entonces uno dice, probablemente sí vaya a volver a llover. ¿Sí? En este universo que me estoy inventando a partir de esta historia, la diferencia que tiene este universo de nuestro universo, pues es que aquí no va a volver a llover, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo que les decía aquí, de que la pregunta insomne tiene que dar lugar al universo de ciencia ficción. De esa pregunta sale el universo. De esta pregunta sale un universo en el que no vuelve a llover. ¿Listo? Ahora, de esta pregunta, de este elemento de que no vuelva a llover, tiene que estar presente en la historia. No puede ser que trate que la pregunta sea qué tal que no vuelva a llover, pero la historia trate, entonces, historia. ¿Qué sé yo? A ver, otra cosa que ustedes me hayan dicho. El mundo es diferente porque no nací yo. Entonces, digamos que en la historia ustedes cuentan lo diferente que sería la vida de sus padres si nunca los hubieran tenido y que habrían tenido mucha plata, en fin, no sé, cualquier boba. ¿Sí? Digamos que se inventan una historia de que el mundo es diferente porque nacieron ustedes, sus papás nunca se casaron, qué sé yo, entonces vivieron una vida miserable y entonces ustedes se dieron cuenta que es importante haber nacido porque eso les permitió a sus papás crear una familia feliz. No sé, me acabo de sacar esa idea del cerebro, que es una idea flojísima, pero en fin. ¿Cuál es el problema con esta historia? Que esta historia no tiene nada que ver con la pregunta. La pregunta es, ¿qué tal que no vuelva a llover? Entonces, la historia tiene que tratar de este novum, tiene que tratar de este detallito, tiene que tratar de que no va a volver a llover. Entonces la historia tiene que decir, entonces como no volvió a llover, se dañaron, no, bueno, sí, se dañaron los cultivos del mundo y nos morimos de hambre. Listo. Ya. ¿Sí ven? En esta historia sí se utiliza el novum, vean que tiene eso en común. Eso es un error muy común que uno hace cuando empieza de pronto a escribir ciencia ficción, que se arranca uno de una pregunta, pero luego al desarrollar la historia no utiliza lo que sale en la pregunta. Eso no puede hacerse. Siempre el elemento diferente que aparece en la pregunta tiene que aparecer en la historia. Siempre. ¿Sí? Por eso digo que la pregunta da lugar al novum. Es decir, el elemento que está en la pregunta insomne tiene que aparecer en el universo, tiene que aparecer en la historia. ¿Listo? ¿Mejor ahí con ese ejemplo? Sí, señor. Listo, muy bien. Eran básicamente esas dos, como les dije, pues la idea es que sea una clase muy cortica. Ahora,
A partir de estas preguntas de ciencia ficción, de estas preguntas insomnes, se crean los universos, como les dije la clase pasada y al comienzo de esta clase. Siempre surgen de una pregunta. El asunto es que hay que ser muy cuidadosos con cómo vamos a crear nuestro universo, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay? Aunque técnicamente ya les di la respuesta a esta pregunta, pero igual la voy a hacer porque es parte del ejercicio. ¿Qué diferencia hay entre, el universo del lugar acuoso, entre el universo del cuento que leyeron muy juiciosamente? ¿Qué le dice a Laura? Cuéntame, ¿qué mensaje le manda o qué? ¿Será que es que está pidiendo entrar y no la he visto? Ah, caray, sí. Porque sí vi que estaba Laura y luego que se salió, no sé qué estará pasando, si será que no la deja ingresar de nuevo. Avísame, porfa, si hay por el chat qué le dice a Laura, a Jimena, porque no la deja entrar. Les decía, volviendo aquí a la clase, perdón. Epa. ¿Qué diferencia hay entre el universo del lugar acuoso, del cuento que ustedes leyeron muy juiciosamente, se nota, y nuestro universo, nuestro planeta Tierra? ¿Qué diferencias hay? ¿Los escucho o los leo? Pues que acá, pues que en la Tierra no hay universos, en cambio, pues en el cuento supuestamente sí. Bueno, no sí, pero para él sí, en algún momento sí llegaron a venir, en cambio nosotros, No. pues acá no. Vale, no, ahí estabas bien. Sí, en el universo de Isaac Asimov, del lugar acoso, sí hay extraterrestres y sí vinieron a la Tierra. En nuestro planeta Tierra no han venido, hasta donde sabemos. Pero en fin, en el universo real no hay extraterrestres en la Tierra y en cambio en un lugar acoso sí han habido extraterrestres en la Tierra. No le carga, entonces tiene que ver es más bien con el internet de ella y no con... Ah, no, ya... Ah, no, no. Sí, no, creo que sí, ya entró, en fin. Sí, hombre. Ya, gracias, qué bueno, me alegra que ya estén acá. Decía, bueno, entonces eso, esta pues ya les había hecho como el spoiler, ya les había soplado la respuesta de esto antes. En este universo del cuento hay extraterrestres en la Tierra y en nuestro planeta Tierra no las hay. ¿Sí? Ahora, esta también, estoy seguro que han visto esta película, pero pues si no, de todos modos, en el póster de la película es muy obvio. ¿Qué diferencias hay del universo de la película Yo Robot, que a propósito también está basado en una serie de historias de Isaac Asimov? ¿Qué diferencias hay entre este universo, entre este planeta Tierra de esta película y el planeta Tierra en el que nosotros vivimos? El planeta Tierra, entre comillas, real. Los escucho. Profe, que bueno, en nuestro mundo todavía no hay así androides y todo eso que nos cuiden. En cambio, en ese ya habían antes y hicieron la actualización de los robots. Perfecto, muy bien. Esa es la más evidente de la película. Claro que sí, que en este planeta Tierra no solo hay androides, sino que como dice, creo que era Cata, creo que eras Cata, no sé si te reconocí bien la voz, no solo ya hay androides, sino que están supremamente avanzados, muy actualizados. De hecho, parte del problema de la película tiene que ver con esa última actualización, pero pues no les voy a contar la película. En cambio, los robots que existen en nuestro planeta, que ya existen algunos, obviamente no son androides ni son tan avanzados como los de la película, ni nos protegen todavía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir para cuando uno esté creando su universo? Todos los universos de ciencia ficción, volviendo con lo que comenzamos la clase, que es la definición de ciencia ficción de Philip K. Dick, todos los universos de ciencia ficción tienen que provocar una dislocación conceptual. Es la palabra, la expresión que utiliza Philip Dick. ¿Qué carajos quiere decir una dislocación conceptual? Porque ustedes quedaron chinos con... Ay, hombre, ahora todo el mundo está inconveniente para la clase, hombre. Pues no hay ningún problema, pues si se le dañó el celular, pues ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Si puede volver a entrar a la clase, perfecto. Si no, pues que no se preocupe, que igual la clase queda grabada para que la vea cuando tenga la oportunidad, que no se preocupe. Yo entiendo que estas cosas pasan, ¿sí? Pero bueno, gracias por el aviso, Juan David. Les decía,
Philip Dick dice que los universos de ciencia ficción necesitan crear una dislocación conceptual. Es decir, que cuando ustedes lean un cuento de ciencia ficción, o en el caso de del ejercicio que van a terminar creando aquí en la clase, cuando yo lea sus ejercicios de ciencia ficción, yo sepa, o el lector sepa, sea quien sea, sepa que ese universo no es su universo, que es un universo otro, que es un universo diferente. Es obligatorio, ¿sí? Esto tiene que ver con un comentario que les hice a varios de ustedes, que ojalá lo revisen, y si no, pues van y miran en Schoology que les hice este comentario. Les dije, ojo, hay que tener precaución con la primera o la segunda o la tercera pregunta porque pueden dar lugar a universos triviales. La trivialidad está prohibida en el universo de ciencia ficción. Es decir, algunos decían, es que ahorita preciso se me fueron todas las preguntas que les había dicho que eran como triviales. Que qué tal que, creo que era de Laura Sereno, si no me equivoco, la pregunta que decía, ¿qué tal que a nosotros solo nos permitieran estar para siempre con una primera persona en una relación sentimental? Es decir, que con la primera persona con la que nos hiciéramos pareja sentimental, novia, novio, lo que sea, con esa persona sea la única con la que podemos estar siempre. ¿Sí? La pregunta, si se desarrolla bien, puede ser muy interesante, puede dar lugar a una lectura sociocultural de nuestra sociedad buenísima, ¿sí? Pero hay que saber desarrollar la pregunta, porque puede dar un universo en el que ustedes simplemente cuenten la historia de cómo se viven quejando de que, ay, mi novia, no, me cuadré con ella sin saber cómo era y ahora me toca estar con ella para siempre y es toda aburrida y yo estoy aburrido y qué pereza. Ay, mi novio era todo bonito cuando me estaba cayendo, pero ahora se volvió todo grosero y ya no puedo cambiarme de pareja porque obligatoriamente tengo que estar con él el resto de la vida. Ese universo es un universo trivial, es un universo que no es muy diferente de nuestro universo. Tristemente, ¿cuántas parejas no están en esa situación de que la persona de la pareja sentimental es una porquería? Lo tóxico que se dice ahora. Pero en fin, que su pareja es una porquería y no se pueden separar de esa persona. Eso no tiene gran diferencia. Este universo inventado del universo real. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar este universo de ciencia ficción, tienen que hacerlo que de verdad se vea la diferencia, que de verdad se note que este universo es otro universo, que el universo de su historia no es el universo en el que estamos viviendo. Que inmediatamente uno se dé cuenta, uy, no, este es otro universo diferente, eso no pasa en nuestro universo. ¿Sí? La diferencia, aquí va lo que estoy diciendo, entre nuestro universo real y el universo otro tiene que ser significativa, tiene que notarse, ¿sí? Lo mismo, la pregunta que muchos se hacen de que qué tal que siempre mantengamos en esta realidad virtual, perdón, es interesante si se maneja bien, pero si ustedes van a contar la historia de un día en el que se pararon y entonces entraron a clase de constitución política y luego les cogió la tarde para entrar a clase de literatura y el profesor Fiquitiva los regañó, fin. Ese universo está situado, esa historia, perdón, está situada en un universo en el que las clases siguen siendo virtuales. ¿Y es diferente de manera significativa con el universo real? No, es prácticamente igual. Eso no puede pasar. ¿Sí? El universo real, este universo en el que habitamos, tiene que ser diferente significativamente del universo otro, del universo de ciencia ficción. ¿Listo? Entonces, para que cuando vayan a crear sus universos, alerta de spoiler del final de la clase, cuando vayan a crear esos universos, tengan eso muy presente, que la diferencia tiene que ser grande, tiene que ser notoria, tiene que ser evidente. ¿Listo? A la pregunta de Sharik. Esta pregunta es como para darles un ejemplo, se me iba olvidando, antes de pasar a contestar a la pregunta de Sharik ahí en el chat. Muchas historias, las mejores historias de ciencia ficción, digamos, cuando uno las lee, queda uno con esta situación que uno dice, pucha, menos mal que ese no es mi universo porque qué miedo. ¿Sí? Las mejores están escritas así. Entonces, les comentaba yo en la clase pasada de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una novela de Philip Dick en el que los androides han evolucionado tanto que son prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Entonces, uno sabe
que ese universo no es el universo real, porque hasta donde sabemos no hay androides que parezcan humanos en nuestra vida. Hay unos robots muy parecidos ya, pero pues uno los puede diferenciar todavía. Entonces uno dice, no, pues uno sabe que ese es otro universo, pero está tan bien escrita esa historia que uno dice, pues pucha, menos mal. Entonces se imagina andar por la vida y no saber si la persona que uno está viendo por ahí es una persona o es un androide. Uy, pucha. O la pregunta de fondo que tiene esa novela, les decía yo la clase pasada, porque le queda a uno la duda, pucha, ¿qué tal que yo sea un androide y no me haya dado cuenta? Exacto. Esa clase de diferencias significativas deben estar y deben ocasionar idealmente esta respuesta. Pucha, ese no es mi universo y menos mal, porque sería una cosa terrible. Lo mismo entonces volviendo al ejemplo de que qué tal que siempre viviéramos en este asunto virtual. Si la historia trata de que de las 3 clases que tuvieron en el día, pues eso no tiene nada de miedo, no tiene nada de diferente, porque pues eso es lo que están haciendo todos los días, no tiene nada de chiste. Si van a utilizar esa pregunta de que qué tal que siempre sigamos en la virtualidad, el universo tiene que ser muy diferente, entonces tienen que, qué sé yo, inventar, no me van a copiar de esta idea, ¿no? Pero tienen que inventarse, qué sé yo, un universo en el que como todo es desde la virtualidad, entonces no nos volvimos a levantar de la silla, entonces nos engordamos así como los de Wall-E que mantienen regordos y sentados en sus sillas. ¿Sí ven? Es la misma idea, la misma pregunta de que siempre vamos a seguir en la virtualidad, pero con una diferencia significativa. Sí, que la diferencia se note. Mira que la pregunta que hace Catalina esa puede dar un lugar a un universo bien diferente. Un universo en el que ya existan, pero no nos hayamos dado cuenta de que nos estén vigilando esa historia. Uno dice, qué miedo. Le mete a uno miedo. Pues menos mal que no hay androides vigilándome en la vida real, porque qué miedo. ¿Sí ven? Esa pregunta da lugar a un universo bien diferente. ¿Listo? Entonces, ojo, porque les decía, esto lo van a necesitar más adelante. Ojo, hay una diferencia, tiene que haber una diferencia significativa entre el universo real y el universo otro. ¿Listo? Por ahí. Ahora sí, en respuesta a la pregunta de Sharik, ¿qué diferencia tiene la mitología, las historias mitológicas? Esto es de Destripando la Historia, que son cancioncitas divertidas que explican mitos diferentes. Estos son mitos griegos. Zeus, Hades, Poseidón. Esta es Demeter, Hestia y Hera. Ya me acordé. En fin, ¿qué diferencia tiene la mitología griega? Es que me gustan y me distrae. Con la ciencia, ¿en qué se diferencian las historias mitológicas de los dioses y de todo esto con la ciencia? Los escucho y los leo. Profe, Profe, que la ciencia es algo posible y pues digamos los dioses es como algo, no, es algo que no es posible. Perfecto, muy bien. ¿Quién más iba a hablar por ahí que alcancé a escuchar? yo, profesor, Charik, te escuchamos. que digamos, en el mito siempre es algo que no, pues algo que no es real, algo que no pasa, ¿sí? Sí, Pues es casi mismo que pues los universos que usted estaba diciendo, pero igualmente, pues no, o sea, digamos, todo lo que hablan en los mitos nunca se da, ¿no? Nunca, o sea, nunca es real. perfecto. Esa es parte de la respuesta, digamos que la más obvia, claro que sí. Esa diferencia se nota también en el desarrollo de los universos de ciencia ficción, porque la ciencia utiliza el método científico para explicar todas las realidades, ¿sí? La ciencia agarra un fenómeno, qué sé yo. Ahora se me olvidó todo lo poquito que sé de ciencia. El hecho de que los planetas son redondos, o pues esféricos, no necesariamente redondos, sino medio redonditos. Y analiza esa realidad y desarrolla esa realidad mediante el método científico. Observa, planea, todas las realidades que analiza la ciencia las analiza por medio del método científico. ¿Sí? Todo lo que sucede en el universo, la ciencia lo explica mediante el método científico. ¿Sí? El mito, por el contrario, todo lo que sucede en las historias mitológicas y míticas es explicado por medio de magia, de poderes sobrehumanos, de criaturas sobrenaturales, ¿sí?
un elemento igual, una realidad en común, como por ejemplo la salida del sol o el movimiento aparente del sol en el cielo. Tanto la ciencia como el mito tienen una explicación para eso. La diferencia es que la ciencia utiliza el método científico para explicar el movimiento aparente del sol y el mito utiliza criaturas sobrenaturales. Volviendo de pronto un poquito a la mitología griega. En la mitología griega, el movimiento aparente del sol en el cielo es porque va Helios en un carruaje moviéndose a lo largo del cielo. Entonces lo que nosotros vemos en el cielo es al dios Helios atravesando la bóveda celeste. El mito explica el movimiento aparente del sol de esa forma. La ciencia lo explica utilizando el método científico. La ciencia dice, el movimiento aparente del sol es porque la Tierra va girando y va girando sobre sí misma y se va trasladando en una órbita y no sé qué más. En fin, vean que ambas cosas son una explicación, pero la ciencia explica con el método científico, una observación, planteamiento del problema, y el mito, en cambio, todo lo justifica por medio de magia, de poderes sobrehumanos, de pociones mágicas, de, en fin, magos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre la ciencia y el mito. Ahora, como les había dicho la clase pasada, me pasé, ahí creo que me falta una diapositiva, no importa, porque igual eso ya lo vimos la clase pasada, la ciencia ficción explica sus historias como su nombre lo indica, ciencia ficción, por medio de la ciencia, no por medio del mito. ¿Sí? ¿En qué pregunta te puse yo que ibas a explicarla por medio del mito, Shari? Como para poder utilizar un ejemplo concreto. Creo que era la primera. ¿Qué tal si después de la muerte hay otra vida? Creo que lo puse así. Exacto, perfecto. Esa me sirve mucho, porque por lo general las explicaciones que nosotros tenemos a la vida después de la muerte son míticas, son mitológicas. ¿Sí? Entendamos esto, no me estoy metiendo en asuntos religiosos, ¿listo? Estamos hablando de esto como si fueran historias literarias, ¿listo? Para que no se me confunda. Estamos hablando acá de cosas estrictamente literarias, ¿listo? Porque ustedes saben que yo soy muy creyente también, pero hablando en términos literarios, el asunto del cielo, del purgatorio, el infierno, todo esto, es un asunto mítico, eso no está explicado por el método científico, está explicado por poderes sobrehumanos como el poder de Dios, la existencia del alma y la existencia de estos lugares metafísicos, ¿sí? Eso no es una explicación científica. Entonces, si en tu historia, Sharik, o cualquier otro de ustedes, creas un universo en el que tu alma viaja al cielo y se encuentra con los seres queridos y observa el mundo, eso no es ciencia ficción, porque mira que estás explicando todo eso por medio de magia, por medio de poderes sobrehumanos, de la existencia del alma, ¿sí? Nada de eso está explicado por medio del método científico. Cosa diferente, si digamos tú, cuando te mueres en la historia que estés escribiendo, explicas que lo que pasa es que toda la conciencia que nosotros tenemos de nuestro universo, de nuestra realidad, es producto de de un programa de computadores, como es el caso de Matrix, por ejemplo, de la trilogía de Matrix. Y entonces lo que pasa cuando nosotros morimos no es que muramos, sino que nos desconectamos de ese servidor o de ese computador que nos está metiendo imágenes en la cabeza por medio de impulsos eléctricos dirigidos hacia nuestro cerebro. Miren la diferencia que hay entre esas dos explicaciones, ¿sí? Esta explicación que acabo de dar es basada en el método científico, en un fenómeno científico como los impulsos eléctricos del cerebro, los impulsos, perdón, programación de computadores, todos estos son elementos científicos reales creados a partir del método científico. Esa explicación es científica, pero la explicación que después de la muerte viajamos al cielo y vemos una película en la cual vemos toda nuestra vida pasar frente a nosotros, eso no es una explicación científica. ¿Listo? Entonces, la pregunta sirve en tanto la explicación sea científica. ¿Listo? Entonces, ojo, porque así fueron varios de ustedes los que hicieron preguntas así, que yo les hice ese comentario. Cuéntame.
Es que exactamente, o sea, yo no lo quiero hacer, digamos, si yo me pongo a trabajar eso, yo no lo quiero hacer, digamos, en la manera de la religión, de, digamos, que existe un alma y que que el alma es eterna y que no sé qué, que no sé cuántas, no, sino, digamos, o sea, digamos, si yo ya me morí, yo paso a ser, digamos, ay, es que no sé cómo explicarle, profe. Como lo tengas en la cabeza, no te preocupes. Digamos, mi vida o sea, se pasa, digamos, es que no sé cómo explicarle, profe. Digamos, mi vida pasa a otra persona que acaba de nacer, ¿me hago entender? O sea, digamos, él está viviendo en la misma persona que yo, o Como algo así. Exacto, reencarnar en la Bueno, idea no, algo. de la pero no reencarnar reencarnación. como tal. Algo así. Algo parecido, pero no, porque ojo, si fuera reencarnación, vuelve y juega. Esa sería un asunto de poderes sobrehumanos, sería una explicación mítica. Eso lo puedes hacer perfectamente y de hecho ten esa idea ahí porque tiene que ver con la última característica que vamos a ver antes de terminar la clase. Tiene que ver ya te voy a contestar, con lo que vamos a hablar ahora. Ustedes, ¿qué reglas creen que deben tener los universos de ciencia ficción? Aparte de que deben ser explicados por medio de la ciencia. Pues que no tiene que tener mitología, lo que estaba diciendo puede ser, ¿sí? Obvio, esa es probablemente la más importante, ¿sí? Que está explicado por medio de la ciencia y no de la magia, o no del mito, pues. Por lo general, cuando nosotros de principiantes comenzamos a escribir ciencia ficción, que siento que es de pronto la sensación que tiene Sharik y que pueden estar teniendo muchos de ustedes o que van a tener cuando empiecen a hacer el trabajo que les voy a proponer. A proponer es un decir que les voy a dejar. Es que, hombre, yo no sé lo suficiente, o sea, pues para Fiquitiva es fácil porque el man sabe vainas, pero yo no sé nada. Yo no sé nada de ciencia, no sé nada de computadores. ¿Qué tal que me invente una vaina que no sea posible, una vaina que no exista? ¿Sí? Esa idea es un error de fondo al nivel de ciencia ficción, porque las reglas que tiene un universo paralelo, que tiene un universo otro, tienen que ser la solidez, ahorita no, tiene que ser la solidez, es decir, las reglas que ustedes se les dé la gana. El creador del universo de ciencia ficción elige las reglas de su universo. Lo único es que estas reglas deben ser sólidas y ustedes deben respetar esas reglas siempre. ¿Sí? Es decir, si ustedes se van a inventar como el ejemplo que acabo de dar, que cuando uno se muere lo que pasa es que se despierta y se desconecta de ese computador, no importa que ustedes no sepan ni papa de programación de computadores. Yo personalmente no sé ni 5 de programación, no tengo idea. Pero en mi universo yo digo que la programación funciona así, por medio de impulsos eléctricos enviados al cerebro, que en ciertos sectores del cerebro le permiten al cuerpo inconsciente ver, oler, tocar, probar, etc. Yo me inventé eso para mi universo. No importa que esa regla no corresponda con la regla del universo real, no importa que la programación no funcione así, pues porque es que ese es otro universo. Ese es un universo otro, es un universo diferente. Como es un universo diferente, pues yo me invento las reglas. Yo soy el que se inventa las reglas de ese universo. Y si yo digo que en ese universo la programación de computadores funciona por medio de impulsos eléctricos, pues así es. Entonces, cuando ustedes empiecen a crear su universo y digan, no, hombre, pues que yo no sé nada de química, yo no sé si el calcio sea tóxico, qué tal que no sea, no importa, porque es que ese es otro universo. En ese otro universo puede que el calcio sea tóxico, qué sé yo, es un universo otro, es un universo diferente. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes tienen que ser rigurosos con esas reglas. Si al comienzo de la historia dicen que en ese universo el calcio es tóxico, no puede ser que a mitad del cuento o al final del cuento el personaje se tomó un suplemento de calcio para ayudarle a fortalecer los huesos. No, porque ustedes ya habían dicho en las reglas de su universo que el calcio era veneno, que el calcio era tóxico. Si ustedes después dicen que el calcio ayuda a los huesos, están rompiendo sus propias reglas. ¿Listo? Entonces ustedes se pueden inventar las reglas que quieran siempre y cuando
estén explicadas por medio de la ciencia y siempre y cuando ustedes respeten esas reglas. Entonces, cuando Sharik dice, es que se pasa a otro cuerpo, pero no sé cómo explicarlo. Explícalo como tú quieras, siempre y cuando la explicación sea científica. Entonces, digamos que tú explicas que cuando uno se muere, se retira del cuerpo, qué sé yo, una parte del cerebro que es donde está consignada toda nuestra experiencia, no la memoria ni nada, sino solo la experiencia. Y entonces esa se implanta en los bebés cuando nacen para que puedan crecer, por ejemplo. Mira que esa explicación es científica porque habla de partes del cerebro, de trasplante, en fin, cosas así por el estilo, ¿sí? Es la regla que a ti se te dé la gana, siempre y cuando la explicación que a ti se te dé la gana, que a ti y a ustedes se les dé la gana, siempre y cuando sea basada en la ciencia y siempre y cuando ustedes sean juiciosos con esa regla, siempre y cuando ustedes respeten esa regla. Ahora, ¿cómo hacen para respetar esa regla? Ahora sí, esta partecita. Ustedes tienen que saberse muy bien esas reglas. ¿Sí? Es importante, por eso puse esta imagen aquí. Es una representación de un cuento de ciencia ficción. Tiene que ser sólido, lisito y muy bonito como esta bola de papel aluminio. Y tiene que estar en sus manos. Ustedes tienen que conocer muy bien el universo que crearon. Porque si no lo conocen bien, corren el riesgo de romper sus reglas. Entonces, cuando se estén inventando esas reglas, tienen que conocerlo muy bien. Si se van a inventar que el calcio es venenoso, no se les vaya a olvidar nunca que el calcio es venenoso. ¿Sí? Si se van a inventar que se desarrolló un nuevo alimento para perros que tiene un aditivo químico que les ayuda a hablar, por ejemplo. No se les olvide que se inventaron esa regla de ese aditivo químico. Porque si ustedes se inventan al comienzo de la historia, que es que mi perro puede hablar porque es que la purina que le compré viene con ese aditivo químico que los hace muy inteligentes. Y no vuelven a hablar de eso, entonces uno de lector dice, y fue el que le compró 100.000 kilos de alimento que nunca se le acaba. O en el cuento nunca vimos al perro comer. Eso sería romper la regla. Entonces ustedes tienen que conocer muy bien su universo para poder respetar las reglas. ¿Listo? Este ejercicio es mucho más fácil una vez que ustedes empiecen a escribir, ya se van a dar cuenta. ¿Listo? Es un universo muy amplio el de la ciencia ficción. Por eso me gusta trabajarlo en clase porque explota la creatividad. A diferencia de pronto de otros géneros que tienen unas reglas muchísimo más serias. Todo lo que hemos trabajado en clase hasta hoy, por ejemplo, ha tenido unas reglas muy jodidas que hay que respetar, como ustedes felizmente contando sílabas para escribir menesteres de clerecía, por ejemplo, o para escribir sonetos de la rima. Y todo. Hay unas reglas muy, muy jodidas. La ciencia ficción es muy abierta en ese sentido. Entonces, por eso me gusta trabajarla en clase. Porque ustedes pueden crear la regla, el universo que se les dé la gana con las reglas que ustedes quieran, siempre y cuando sean muy cuidadosos con ellas. ¿Listo? Eso era todo. Como les dije, pues vean, 50 minutos me demoré, poquito menos, pues porque a ustedes casi no se les da por hablar, pero en fin. ¿Claras estas dos cositas o necesitan otro ejemplo? Claras, profe. Todo bien, profe, está bien. Igual, como les decía, esto así en la teoría es un poquito abstracto. Yo lo sé perfectamente. Entonces sé que les van a surgir muchas preguntas y muchos inconvenientes conforme estén haciendo la tarea que ya les voy a explicar. Entonces, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, ya saben, por el WhatsApp o aquí por Schoology, que yo reviso todos los días hábiles, ¿no? Sábado y domingo de pronto no, pero todos los días hábiles yo reviso Schoology y lo mismo el correo. Entonces, si les surge alguna pregunta, alguna duda, necesitan que les colaboren algo, ya saben, se pueden comunicar conmigo y me preguntan, ¿listo? Entonces, ahora sí, al momento favorito de la clase, aquí también voy a darles un ejemplo como para que les quede más claro, más concreto, qué es lo que tienen que hacer. Primero, tienen que corregir las preguntas insomnes según corresponde. Es decir, no es que tengan que cambiarlas necesariamente,
¿sí? Sino que si les dije que sus universos pueden ser triviales, ténganlo presente. Si les dije que corren el riesgo de ser explicadas por el mito, tengan eso cuidadosamente presente. ¿Listo? Si las quieren cambiar, las pueden cambiar también. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Por ahí hubo uno que otro que como que me mandaron solo 2, entonces hacen la otra, porque eran 3. ¿Listo? Entonces, eso por ahí. El segundo, que es el clave, como les decía al comienzo de la clase, de las preguntas insomnes nacen los universos de la ciencia ficción. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Describir detalladamente el universo que nacería de cada una de las preguntas insomnes de la tarea anterior. ¿Sí? Entonces, vuelvo aquí a mi paginita de Word para darles un ejemplo. Tienen su pregunta insomne, ustedes tienen 3, ¿no? Entonces me ponen ahí la pregunta insomne y me ponen universo y describen cómo es el universo que se crea a partir de esta pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el universo? Entonces, en este universo los ríos se secaron. Las lagunas son cuerpos de agua podrida. Ahora sí. Las plantas, no, más bien, las únicas plantas que sobreviven son cactus y otras plantas similares. Los países desérticos ahora son cementerios gigantes. ¿Qué otra cosa me imagino yo de ese universo? Los páramos son guardados por inmensos cuerpos militares y el agua potable se ha convertido. Esperen que esto listo, se ha convertido en el recurso más valioso del planeta. Los sueldos se pagan en gotas de agua. En fin, esto es, describen cómo sería un universo creado a partir de esa pregunta insomne. ¿Listo? Como cada pregunta que hicieron, creo que por ahí hubo 1 o 2 también que me mandaron casi que 3 preguntas iguales, tienen que cambiarlas. ¿Sí? Entonces, de cada una de las preguntas va a salir un universo diferente. Entonces, de la segunda pregunta, entonces, ¿qué pregunta me invento? Por ejemplo, ¿qué tal que hay alguien tenía esta todos se mueran menos yo? Por ejemplo, alguien, no es la misma pregunta que tenía alguien, pero alguien la tenía por ahí. Lo mismo. Ya sé que me sobra un espacio. Y lo mismo, universo. Entonces, el universo, el planeta está vacío. No solo, no es que todos se hayan muerto y sus cuerpos estén pudriéndose en la calle, sino que simplemente desaparecieron. ¿Qué otra cosa podría pasar en ese universo? Hay un silencio muy aterrador. Aterrador, se me olvidó escribir ahora. Como la gente desapareció, se cortaron el agua, la luz y, más importante, el internet. Por ejemplo, ¿sí ven? Eso es lo único que yo quiero que hagan. Agarran las 3 preguntas que hicieron y de cada una desarrollan el universo que proviene de esa pregunta. ¿Listo? Ojo con las características que vimos. Vean que todo esto está explicado por medio de la ciencia. Pues como no llueve, se secaron los ríos y las lagunas ya se están secando y lo único que es agua podrida.
¿sí? Las únicas plantas que sobreviven son cactus, pues porque esos no necesitan mucha agua, entonces pues, como no ha vuelto a llover, pues son los únicos que pueden sobrevivir. Y así, sí, todo esto está explicado por medio de la ciencia. Aquí, de hecho, puse algo explicado por medio de una ciencia humana, que es la economía, por ejemplo. ¿Sí? Los páramos son guardados por inmensos cuerpos militares y el agua potable se ha convertido en el recurso más valioso del planeta. Los sueldos se pagan en gotas de agua. Eso parece que no es una ciencia, pero les recuerdo la clase pasada. Hay ciencias duras y ciencias blandas. La economía puede entenderse como una ciencia humana, una ciencia blanda, ¿sí ven? Y también hace parte de la explicación, porque ven que aquí no hay nada de magia, ¿sí? Lo mismo acá. Como se fue la gente que trabaja en las hidroeléctricas, la gente que trabaja en Codensa, la gente que trabaja en todo esto del acueducto, pues solamente no hay agua, no hay luz, como no hay nadie trabajando allá en Claro, entonces se fue el internet, ¿sí? Todo esto son cosas lógicas, ninguna de ellas explicada por medio del mito o de la magia o de poderes así sobrenaturales. ¿Listo? Ojo con eso cuando vayan a crear sus universos. ¿Listo? Aparte de la fecha, ¿hay alguna pregunta acerca de la tarea? No, señor. No, señor. A mí me emociona esta tarea porque aquí ustedes son como, o sea, desde el año pasado con los ejercicios que hicimos de generación del 27 me di cuenta que ustedes tienen unas habilidades propositivas espectaculares, entonces estoy esperando universos bacanos. ¿A qué me refiero por estoy esperando universos bacanos? Mínimo un párrafo por universo. ¿Qué quiere decir mínimo un párrafo? Un párrafo tiene entre 5 y 10 renglones, mínimo 5, máximo 10 renglones por párrafo. ¿Sí? Como son 3 preguntas, son 3 universos, entonces mínimo ¿cuántos renglones estoy esperando? Mínimo 15, muy bien. Como ustedes son tan creativos, tan 30. imaginativos, pues obviamente yo sé que van a salir más, ¿listo? Pero por si acaso, mínimo son 15. Por favor, una recomendación por ahí para que no vuelvan a pasar ciertos inconvenientes que pasaron en tareas pasadas. No crean que no me voy a dar cuenta si sacan su argumento, su universo de otra fuente. Yo me voy a dar cuenta. Yo siempre me doy cuenta. ¿Sí? Por favor, para que no pasen por ahí inconvenientes. ¿Listo? O si lo van a hacer, háganlo bien, como se los he dicho toda la vida. Es decir, que yo no me vaya a dar cuenta, pero eso es bien difícil porque yo me doy cuenta. ¿Listo? Ustedes son muy creativos, lo que pasa es que son perezosos a veces. Entonces, porfa, ¿sí? Aprovechen su creatividad y no su pereza al momento de crear estos universos. Se los recomiendo, ¿listo? Otra recomendación, pasando ahora sí a la fecha de la tarea, pónganse, pónganse manos a la obra con tiempo. Desde este momento les estoy diciendo, este ejercicio de crear universos de ciencia ficción y sobre todo la explicación que les di es bastante abstracta. Uno solo se da cuenta de esas cosas al momento de empezar a trabajar en el sentido práctico, ¿sí? Entonces, porfa, no esperen hasta el domingo, porque si se sientan a escribir al domingo, ¿sí? Se van a sentar y van a decir, miércoles, yo no entiendo esto, y me van a preguntar, y si me preguntan por ahí a las 7 de la noche, yo no les voy a contestar. Entonces, me van a tener que mandar por ahí cualquier vaina, y no les va a ir muy bien. Diferente si me escriben con días de anticipación. Si me escriben yo les colaboro, si me mandan un adelanto yo les colaboro. Es diferente. ¿Sí? Es un asunto que yo sé que probablemente les va a costar o se van a dar cuenta de varias cosas. Esto no era. Se van a dar cuenta de varias cosas al momento de empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿para cuándo? Para que vayan organizando su tiempo. Si algún día carga esta vaina. Entonces lo van a poner aquí en tarea número 3. ¿Para cuándo? Entonces digamos que hoy viernes ya no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Hasta el 14 de marzo, miren eso. A las 11:59 tienen para entregarlo.
En algún momento de la próxima semana, porque en esto no se demoran, pueden subir el trabajo, yo lo voy revisando y lo voy corrigiendo por si lo quieren volver a mandar antes de que se acabe el plazo. O si me escriben por correo, profe, vea este adelanto, ¿cómo voy? Y yo los leo, les digo, muy bien, puede subirlo a Schoology. O les digo, vea, cámbiele esto, o vea, le está pasando esto. Listo, se lo recomiendo. Igual ustedes mis recomendaciones siempre las pasan por, digo, nunca escuchan mis recomendaciones, pero pues igual yo la hago pues porque hace parte de mi trabajo. ¿Listo? Aquí mismo de una vez voy a cargar la presentación. Ahí está otra vez la explicación. Y ahí mismo va a quedar también el video de la clase una vez termine. ¿Listo? Entonces, ahí queda cargado. Mientras termino de cargar esto, ¿alguna otra pregunta? No, señor. No, profe. No sé. Profe, una pregunta. ¿Cuándo cierra periodo usted? Muy bien, muy buena pregunta. Este día. Esta tarea no me la pueden mandar tarde, pues a menos de que tengan alguna situación en particular, que obviamente ustedes saben que yo a ustedes los tengo mucho en cuenta, por si hay alguna situación, alguna dificultad, no tengan, reparen comentarme, si es una situación particular, ustedes saben que me pueden decir y yo les doy el plazo. Pero idealmente, esta es la última tarea del periodo, ¿sí? Entonces, para que O lo sea que tengan no va a en haber cuenta. trabajo final. Qué chévere. No, no, este primer periodo no. Porque no hemos terminado. ¿Yo con qué cara les voy a poner de trabajo final escriban un cuento de ciencia ficción si ni siquiera he terminado de explicarles? Entonces, por este periodo, todavía no. Lo sabía, porque usted no se queda con esa de mandarnos un trabajo final. Ay, obvio. Listo, ya quedó ahí creado y todo para que vean la tarea. Y ahí queda también para que vean la presentación o para que la descarguen si necesitan. ¿Listo? Voy ahora sí a dejar de presentar. Entonces, sí, porfa, esta es la última tarea del periodo, por favor. Como se dieron cuenta, son solo 3. Entonces, porfa, procuren hacerlas bien y entregarlas a tiempo así, muy juiciosamente, ¿vale? Listo. Y pues, eso sería todo por la clase de hoy. Si no quedan más preguntas, si no queda ninguna otra duda o comentario, pues eso sería todo por el día de hoy.